La siguiente pregunta es muy importante. ¿Cuándo el Tanaj habla a la humanidad y cuándo habla a Israel? Esta pregunta es el corazón eléctrico de este curso, porque aquí se decide si el estudiante, el principiante, el lector verdadero está leyendo como un testigo fiel del texto o como un colonizador del texto, como lo hacen muchos líderes religiosos actualmente. La colonización sucede cuando alguien toma un ustedes dirigido a Israel en el marco del Brit Sinaí, del Pacto del Sinaí, y lo convierte en una obligación universal. O cuando toma una denuncia profética dirigida a una generación israelita concreta y la usa para condenar a pueblos que el texto no está interpelando en ese pasaje. O cuando toma una norma interna de santuario, de tierra y sacerdocio y la exporta como si fuera una ética universal. La fidelidad sucede cuando el lector, el estudiante, hace una operación tan simple y tan rara hoy en día: aprender a escuchar los límites del discurso. El Tanaj, de hecho, sí habla a la humanidad, y sí habla a Israel, y sí habla a naciones específicas, y sí habla a individuos, y sí habla a generaciones futuras, pero lo hace con señales internas que, si se respetan, vuelven ridícula la idea de que todo aplica para todos. Por eso, en esta clase vamos a aprender, y no es teología dogmática, la alfabetización textual. Aprender a identificar las marcas por las cuales el Tanaj universaliza o particulariza. La pregunta guía de esta clase va a ser: ¿dónde dice eso exactamente en el Tanaj y a quién se lo está diciendo? Aquí, esto se convierte en una brújula moral. La lectura correcta va a evitar que el Tanaj sea usado como un arma imperialista contra los no judíos, y también evita que el Tanaj sea diluido como si no tuviera pacto particular con Israel. En otras palabras, leer bien aquí es un acto de justicia. Cuando el Tanaj habla a la humanidad, suele hacerlo en escenarios donde Israel todavía no existe como entidad de pacto sinaítico, o en pasajes donde el texto explícitamente se dirige a toda la tierra, a toda carne, a todas las naciones, o donde el discurso se formula como un juicio sobre la conducta humana en general. El ejemplo más obvio de discurso universal en el Tanaj está en el Sefer Bereshit, precisamente porque allí el texto está construyendo un escenario de humanidad antes de la elección particular de Abraham Avinu y antes del nacimiento del pueblo de Israel. El mandato a Adam Harishon en Bereshit capítulo 2 del verso 16 al 17 y la dinámica moral del Gan Eden también son presentados como asunto del ser humano como tal. En el relato de Caín y Jebel se presenta un drama humano universal sobre la violencia, la envidia, los celos y la responsabilidad. El juicio del Mabul, el diluvio, se presenta como juicio sobre Koil Basar, sobre toda carne corrompida. Las instrucciones post-Mabul a Noach y sus hijos en el Sefer Bereshit capítulo 9 están dirigidas a la humanidad reconstruida desde una familia, no a Israel. Aquí el texto no requiere una inferencia, el escenario y los nombres lo dicen. El Tanaj está hablando a la humanidad cuando habla en el marco de Adán, de Noach, los hijos de Noach, la tierra, Koil Basar, toda carne, sin marcar a Israel como sujeto. Además, hay otro tipo de universalidad, la universalidad del juicio profético sobre las naciones, y esto se da cuando los profetas se dirigen explícitamente a Mitzraim, Egipto, a Ashur, Asiria, Babel, Babilonia, Moab, Edom, Itzor y muchas más. Allí el Tanaj muestra que Hashem no es un dios tribal en el sentido paganizante. Juzga a las naciones por la violencia, por la arrogancia y por la opresión. Pero incluso aquí hay que ser extremadamente precisos. Que el Tanaj juzgue a una nación no significa que esté entregando un código legal universal.
en forma de estatuto para todas las demás. Significa que está ejerciendo una moral soberana sobre la historia. Es universalidad de juicio, no necesariamente universalidad legislativa. En profecía la universalidad suele ser ética y teológica, no siempre jurídica. Ahora, cuando el Tanaj habla a Israel, también lo marca con claridad brutal, como hemos aprendido a lo largo de este curso. Si el lector no se empeña en ignorarlo, claro está, porque los líderes religiosos actuales o personas ignorantes buscan omitir eso. Las marcas más directas son nominales: Bené Israel, los hijos de Israel; Beit Yaakov, que es casa de Jacob; Am, que es pueblo, cuando está anclado en una escena israelita; Adat Bené Israel, la congregación de los hijos de Israel; Koel Israel, que es todo Israel, etcétera, etcétera. La Torá legislativa usa estos marcadores como encabezados. Habla a los hijos de Israel y diles esto o aquello. En el Sefer Devarim, en su gran discurso, está completamente saturado de ustedes, dirigido a Israel en el desierto y en vísperas de entrar a la tierra prometida. Ustedes vieron, ustedes escucharon, ustedes harán, ustedes no harán como las demás naciones. Y a veces el texto lo fija con frases de pacto. Ustedes que están de pie hoy, todos ustedes, Atem nitzavim hayom kulchem. En Neviim, por ejemplo, también los profetas se dirigen a Israel y a Judá con vocativos claros. Escucha a Israel, Shema Israel, casa de Yehudá. Cuando el Tanaj dice ustedes en esos contextos, el sujeto no es la humanidad, queridos alumnos. El pueblo del pacto sí lo es. ¿Y quién es el pueblo del pacto? Los Bené Israel. La lectura que universaliza automáticamente esos ustedes comete un error textual y también un error histórico. Borra el pacto particular que el Tanaj mismo está narrando y legislando y lo convierte en una mentira conveniente para las demás naciones. El punto delicado aquí es dónde se cometen la mayoría de errores. Es que a veces el Tanaj habla en términos aparentemente universales, pero dentro de un marco israelita, y a veces habla en términos aparentemente particulares, pero con implicaciones universales de juicio moral. Por eso el método no puede ser si suena moral es universal, si suena ritual es para Israel. No debe ser así. Esa es una regla falsa y perezosa. El método correcto tanají es más exigente: buscar las marcas internas de destinatario y de marco. Por ejemplo, hay mandatos morales intensamente universales en su contenido, por ejemplo, la justicia y la honestidad, que sin embargo están dirigidos en forma de obligación legal a Israel como pacto, como ustedes no oprimirán, ustedes no harán esto o aquello. Que el contenido sea moralmente comprensible para cualquiera no significa que el texto esté legislándolo para cualquiera. Del otro lado, hay juicios sobre naciones también que no enumeran mandamientos, pero revelan que hay estándares morales universales. Por ejemplo, no derramar sangre inocente, no oprimir con crueldad, etcétera, etcétera. El Tanaj puede afirmar universalidad de justicia sin entregar a las naciones el paquete entero del Brit Sinaí. Esa distinción es el verdadero núcleo. El Tanaj tiene moral universal, pero no universaliza automáticamente el código del Sinaí. Quien confunde esto termina imponiendo el Sinaí a no judíos como si el Tanaj lo dijera, o termina negando que haya moral para las naciones. Ambas son caricaturas mentirosas. Para discernir con precisión, ustedes deben entrenarse en 5 criterios internos, todos visibles desde el Tanaj sin recurrir a sistemas posteriores. Primero, el criterio del escenario histórico. Estamos hablando de humanidad pre-Israel, es decir, Adán, Noach, o estamos hablando de Israel post-Sinaí, desierto o entrada a la tierra, o estamos hablando ya de monarquía, profecía o exilio. En segundo lugar, el criterio del vocativo explícito. Dice Israel, casa de Israel, ustedes los sacerdotes, ustedes los leviim, el rey, las naciones o toda la tierra. En tercer lugar, el criterio del marco institucional. El mandato presupone santuario, sacerdocio, tierra prometida, festividades israelitas, tribus o herencias. Si sí, es prácticamente imposible sostener honestamente que el texto está hablando a la humanidad como tal.
En cuarto lugar, el criterio de inclusión del ger, pero el ger hay que entenderlo como el extranjero que habita en Israel. Cuando el texto incluye al ger, lo hace normalmente dentro del marco de convivencia dentro de las puertas de una sociedad en específico que es la israelita. Eso sugiere universalidad dentro de la comunidad, no universalidad global. Quinto lugar, el criterio del discurso profético a las naciones. Si el texto menciona explícitamente una nación o las naciones, entonces hay un destinatario no israelita claro. Pero otra vez, el género profético debe ser respetado. Juicio y exhortación no son idénticos a códigos legales. Estos 5 criterios, usados juntos, desarman el mito de que el Tanaj es un libro que habla siempre para todos, del mismo modo y de la misma forma. Hay además un criterio lingüístico finísimo que conviene que subraye porque es el que los va a proteger contra la manipulación. El uso del ustedes, que se conoce como atem, en la Torá y en los discursos de Moshe Rabbeinu suele estar atado a frases de identidad, es decir, yo te saqué de Mitzraim, de Egipto, ustedes fueron esclavos, ustedes cruzaron el mar, ustedes escucharon la voz, ustedes vieron milagros y señales. Esas frases crean un sujeto histórico específico, quienes vivieron o heredaron esa historia como pacto, es decir, Israel. Cuando el texto apoya un mandato con porque yo soy Hashem que lo saqué de Egipto, no está hablando a la humanidad en general, porque las demás naciones no salieron de Egipto. Está hablando a un pueblo con una narrativa de liberación particular. Ese por qué es el sello de destinatario. Si un no judío toma ese mandato y lo aplica como si él, por qué, le perteneciera a él en la misma forma, está entrando en un pacto textual que el pasuk mismo está delimitando. Aquí en este punto, la honestidad del Tanaj exige reconocer esa delimitación. Ahora, ¿qué ocurre con pasukim que parecen hablar al hombre en general? Por ejemplo, Adam, al hombre, al Adam Harishon, o que usan máximas generales. Aquí lo que deben hacer es mirar el género. En sabiduría, el hombre puede ser un tipo de ser humano o lo que se espera del ser humano, no necesariamente una audiencia universal legislada. En la narrativa, el hombre puede ser un personaje o una categoría. En la ley, un hombre, un ish, puede ser un sujeto jurídico dentro de Israel, no cualquier hombre del planeta. Por eso la palabra hombre no basta para poder universalizar. La universalidad en el Tanaj no se decide por un sustantivo aislado, sino por el marco del discurso. Una casuística que empieza si un hombre, en Shemot, por ejemplo, capítulo 21, no está hablando a la humanidad en lo abstracto, está legislando casos dentro del sistema legal de Israel. De nuevo, el texto no está sin destinatario, el lector lo dejó sin destinatario al arrancar la frase del bloque legislativo donde Moshe estaba hablando a Israel en específico. Por eso, en este curso les insisto bastante, el texto sin destinatario entre comillas casi siempre es una mutilación del texto hecha por el ser humano. El aspecto más profundo, y aquí en este curso nos vamos a volver más filosóficos sin abandonar el Tanaj, es entender por qué el Tanaj opera con este doble eje: universalidad moral y particularidad de pacto. El Tanaj presenta a Hashem como el creador de todo y juez de todo. Eso funda la idea de que hay estándares morales que ninguna nación puede evadir. Pero el Tanaj también presenta a Israel como un pueblo llamado a una forma de vida intensificada, con prácticas, tiempos, signos y estructuras que no se presentan como un paquete impuesto a todas las naciones dentro del texto mismo. Esa tensión es parte del diseño tanají. Lo universal y lo particular coexisten. El error de muchas lecturas no judías es absorber el particularismo israelita y llamarlo universal, o rechazar el particularismo y entonces negar la moral universal. El Tanaj, en su propia voz, queridos alumnos, hace algo más exigente. Afirma moral
para todos, ética para todos, pero pacto intensificado exclusivamente a Israel. Si uno aprende a respetar eso, va a desaparecer muchas falsedades o obligaciones bíblicas, entre comillas, que se predican a los no judíos. No porque el Tanaj sea blando, sino porque el Tanaj es preciso. Y la impresión final que les estoy compartiendo, para que no quede simplemente como una teoría seca todo esto que les estoy enseñando, el Tanaj es como una voz que cambia de tono según a quien habla. A veces habla como creador a criaturas, a veces habla como libertador a un pueblo específico que sacó de la servidumbre, a veces habla como juez a imperios que aplastan, a veces habla como padre que reprende a su casa y a veces también habla como poeta que canta desde el dolor. El ignorante o el lector superficial oye solo voz y cree que todo es para todos, pero el lector entrenado oye a quién y entonces el texto se vuelve más honesto y más verdadero, más complejo y paradójicamente más misericordioso, porque deja de imponer cargas falsas a quien no les corresponde y empieza a revelar responsabilidades reales. En ese momento el Tanaj ya no es una colección de frases para ganar discusiones, se convierte en un mapa moral donde cada palabra tiene dirección, y cuando uno aprenda a seguir esa dirección, van a poder descubrir que la verdad no necesita universalizar por fuerza, queridos alumnos. La verdad del Tanaj se sostiene por precisión, y esa precisión es la forma más alta de respeto que un lector puede ofrecer al texto que dice hablar desde el cielo.